Culiacán, Sinaloa, abril de 2019. ¿Podrías presentarte? Buenos días, buenos días porque veo un día soleado muy agradable aquí en esta parte de la ciudad de Culiacán. Mi nombre es M.A. Gabriela Guerrero Hernández, mi formación soy historiadora y bueno, como tal me dedico a dar clases de historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también comparto mis conocimientos con los estudiantes de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza en Monterrey, Nuevo León. Para ti, ¿qué es la historia? La historia hay tantas definiciones como seguramente hemos leído, ¿verdad? Entonces yo generalmente me quedo con una que es la más concreta, que es la de Mark Bloch, que dice que la historia es la ciencia que estudia a los hombres a través del tiempo. Podría haber otras, ¿verdad? Inclusive ahora podríamos pensar también en la posmodernidad, si la historia no es también más que una interpretación que hace el historiador de un acontecimiento sucedido como tal, pero que lo que realmente conoce la persona que lee este acontecimiento, pensemos en la Revolución Francesa, por ejemplo, pues es una interpretación sobre este hecho histórico llamado Revolución Francesa. ¿Qué papel juega actualmente el historiador? En esta misma dinámica precisamente de ver al historiador como el intérprete de los hechos históricos, puesto que el historiador no vivió los acontecimientos que generalmente compartimos en un aula, por ejemplo, compartimos en una conferencia o compartimos a través de un texto en una publicación. Me parece que en el siglo XXI, en este tiempo denominado posmodernidad, el papel del historiador es fundamental porque es quien puede ayudar a través de sus investigaciones a ir revelando digamos, los procesos tanto económicos, políticos, sociales, culturales que ha vivido la humanidad a través del tiempo. Claro que el historiador no puede interpretar todo, sino el historiador lo que hace es hacer una selección de estos procesos e indagar en fuentes primarias, fuentes secundarias, elaborar una interpretación que es la que puede formar una conciencia histórica en los sujetos que leen estos textos. Entonces me parece que es fundamental el papel del historiador como investigador, pero también como docente. Me parece que a veces solamente pensamos al historiador con un enfoque meramente de la investigación y también tenemos que ver al historiador como un difusor del conocimiento histórico a través de la enseñanza en el aula o a través de la difusión y divulgación del patrimonio histórico, que finalmente este patrimonio representa una parte de la humanidad y de un periodo determinado de la humanidad. ¿Qué es la enseñanza de la historia? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, la enseñanza de la historia es una, vamos a decirlo, actividad en un primer momento compleja, ¿no? Habría que tener claridad en torno a la enseñanza. Para mí la enseñanza, en primer lugar, es un acto comunicativo en el cual el historiador que se dedica a la enseñanza de la historia organiza, sistematiza un conocimiento histórico que luego comparte en el aula y que, bueno, lo importante de este conocimiento que se comparte en el aula es tratar de reconocer que lo que comparte en el aula no es producto solamente de la lectura de un texto, sino que es producto de la lectura e interpretación de diferentes textos en los cuales pues se tiene que tomar una idea o una postura en torno a Revolución Mexicana, Revolución Francesa, historia regional, historia de Primera Guerra Mundial, la vida cotidiana, la vida, el vestido, las tradiciones, las costumbres. Es decir, la enseñanza de la historia es este acto comunicativo en el cual compartimos el conocimiento histórico con un grupo de estudiantes, sea primaria, secundaria, preparatoria o nivel licenciatura. ¿Cómo se forma la conciencia histórica en los jóvenes mediante la enseñanza? Sí, bueno, a través de la enseñanza de la historia es posible formar la conciencia histórica. ¿De qué manera? Bueno, simplemente cuando, por ejemplo, le pedimos al alumno que observe, por ejemplo, un paisaje, vea cómo está hoy ese paisaje o esa ciudad o ese edificio y que indague si siempre ha tenido esta misma forma, si siempre está ubicado en este mismo lugar y si siempre ha tenido la función para la cual hoy está destinado este paisaje o este lugar, este edificio. ¿Por qué? Porque a través del hacer esa comparación del antes y el hoy, o el presente, podemos poco a poco ir logrando que el alumno tenga una conciencia histórica, que se dé cuenta que las cosas no siempre han sido iguales. Ahí involucramos también el pensar históricamente. Por ejemplo, cuando hablamos de democracia y vemos que, por ejemplo, hombres y mujeres
en el caso de México, a partir de los 18 años pueden votar, pues uno imagina que pues entonces esta actividad que se enmarca dentro de la democracia siempre ha existido, pero cuando uno empieza a leer la evolución de la democracia y de la participación ciudadana a través de la historia y nos damos cuenta que no siempre todos y ni todas han podido votar, que ha habido condiciones o requisitos, uno va a valorar ni va dándose cuenta de que entonces no siempre los hombres han sido iguales, no siempre han podido ejercer este derecho de participación ciudadana. Entonces, la conciencia histórica me parece que hay muchas formas de irla formando. Insisto, una de ellas es a través de comparar lugares, de revisar precisamente actos también como sería la votación, o por ejemplo la forma en que se nos educa, cómo se educaba las generaciones de hace 40 años, cómo se nos educa hoy en día. Entonces nos damos cuenta que hay un cambio, ¿verdad? Y precisamente la conciencia histórica consiste en que nos demos cuenta de esta transformación que ha pasado en la sociedad, dependiendo sobre qué estemos hablando o sobre qué querramos comunicar del conocimiento histórico. ¿Cuál es el uso político que le da la historia del actual gobierno mexicano? Me parece que la historia ahora, antes nos quejábamos porque la historia como conocimiento, diríamos, escolar era muy utilizado de forma ideológica, es decir, para enaltecer los héroes nacionales, para recordar o conmemorar fechas históricas, destacar a ciertos personajes, una historia apologético de bronce, como menciona Luis González, ¿no? Y ahora pareciera que la queja también sigue presente, pero ahora al menos en el sexenio anterior veíamos que a la historia se le desdeñó, se le dio un lugar poco importante, inclusive se decía que cualquiera, en la administración anterior, se decía que cualquiera podía enseñar historia, que al saber historia solamente bastaba que uno en casa se pusiese a leer un texto y ya con eso sabíamos historia. Inclusive en la educación se le quitaron horas a la historia en secundaria, por ejemplo, y en las normales también se le quitó un poco de espacio a la enseñanza de la historia. Entonces nos quejamos en la sección anterior, insisto, de que a la historia se le estaba dando un lugar no muy favorecedor. Ideológicamente, pues obviamente parecería que no se pretendía darle lugar a la historia como un conocimiento que puede ayudarnos a comprender nuestro presente. En este momento, en este sexenio en particular, pues de alguna manera se toca el conocimiento de la historia o la historia en concreto al decirse que se le va a dar mayor espacio en las escuelas normales para que los profesores salgan mejor preparados en esta área del conocimiento y a su vez puedan generar ciudadanos más participativos, ciudadanos que ejerzan de una manera informada más su voto o sus decisiones, ¿no? Entonces me parece que hablar del papel que a la historia se le da en términos ideológicos por parte del Estado también nos lleva a pensar históricamente, es decir, ha ido variando dependiendo el régimen que está en el poder, ¿no? En España han habido iniciativas para cambiarle el nombre a las calles, los lugares que recuerdan al franquismo. Y en México también se ha pretendido cambiar, por ejemplo, el nombre de Tlatelolco, de Díaz Ordaz, para pues una especie de retirar los antihéroes. ¿Cómo lo ves allí? Bueno, creo que no podemos generalizar, ¿no? El contexto del que se está hablando, sea España, sea la Ciudad de México, o sea la ciudad de Monterrey, o sea aquí Culiacán, varía, o sea, sí hay un uso, diríamos, un tanto ideológico porque se retoman a personajes que han formado parte de la historia, ¿verdad?, en los diferentes procesos. Sin embargo, diríamos, también es difícil, insisto, porque en el caso de Nuevo León tenemos el primer cuadro de la ciudad que se compone de aproximadamente 14 calles y para mí es interesante ver la historia reflejada porque al hacer un trabajo por ahí que hice sobre la nomenclatura histórica en Monterrey me doy cuenta que efectivamente el primer cuadro tiene parte de la nomenclatura los héroes nacionales, Juárez, Hidalgo, Allende, por citar algunos, ¿no? Pero también me doy cuenta que si uno revisa bien y conoce bien su ciudad, también me doy cuenta que confluyen o de manera simultánea en otras calles también del primer cuadro de la ciudad de Monterrey que tienen el nombre de los héroes locales, como por ejemplo Jerónimo Treviño, tenemos también a Carlos Salazar, a Platón Sánchez, a Santiago Tapia, a Ruperto Martínez, todos son héroes nacionales, héroes locales, perdón, del siglo XIX. Entonces, yo creo que varía, ¿no? Ahora además habría que reconocer que para poder hacer un cambio de la nomenclatura de una ciudad,
no es solamente a libre albedrío del gobierno en turno, sino también se requiere llevar a cabo todo un procedimiento que tiene que ver con una decisión que se toma en los cabildos municipales. Entonces me parece que este es un tema interesante, pero que habrá que matizarse y ver que no solamente con un uso ideológico, sino inclusive también podemos ver el uso didáctico, porque a través del nombre de las calles podemos hacer una cronología, una línea del tiempo, o podemos analizar los procesos históricos en los que han estado involucrados estos nombres de la nomenclatura de la ciudad. Entonces, también es cierto que hay personajes que se han eliminado de la historia, ¿no? Pero precisamente el profesor de historia, su trabajo es destacar también a aquellos personajes que han quedado marginados de la historia oficial, ¿no? Pues me parece que hoy en día también tenemos esta libertad, puesto que hay materias optativas de licenciatura, hay materias también opcionales de secundaria, donde el profesor puede ahí precisamente rescatar esta parte de la historia no oficial, pero que forma parte de la historia de una comunidad. ¿Qué nos habla sobre la redilla? Bueno, de los temas que hace un momento compartía, me parece que ahora podemos conocer más, podemos nutrirnos, porque pues hay diferentes redes de investigación vinculadas con la enseñanza de la historia que nos pueden ayudar a compartir estas ideas con colegas de otras partes del país e inclusive del extranjero. Un caso concreto es la REDI, la red de difusión, docencia y enseñanza de la investigación histórica. Esta es una red que tiene aproximadamente unos 15 años y esta red, insisto, es nacional e internacional. Y en esta red los especialistas en historia, sean profesores normalistas o licenciados en historia formados por la universidad, nos reunimos anualmente en el país e internacionalmente cada 2 años en otros países de América Latina, y en esta red discutimos precisamente todos los problemas que tienen que ver con la enseñanza de la historia, con la divulgación de la historia, con la investigación en la historia, también con la formación de los profesores que dan clases de historia, con los contenidos que se revisan en la historia, así como los libros de texto, todo lo que implica, ¿verdad?, la creación de este producto que llega luego a manos de los niños o de los jóvenes. Entonces la REDI es un espacio muy interesante precisamente para compartir ideas que a todos nos preocupan, que es la enseñanza de la historia, que es un tema pues también complicado y complejo. Finalmente, pues es una pregunta ya clásica, ¿no? En nuestro contexto, ¿para qué sirve la historia? Sí, bueno, pues si le vamos a entrar a una respuesta concreta de para qué sirve la historia, pues esta desde un punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la producción, diríamos pues no es de utilidad, pero recordemos que en la sociedad no solamente el conocimiento es precisamente para producir alguna mercancía, algún producto de forma tangible, no forma material, sino en este caso, ¿para qué nos sirve la historia? Si lo pensamos como humanistas, la historia pues es base, ¿no? Es base para el conocimiento del desarrollo de la humanidad en sus diferentes ámbitos. Lo decía al inicio de esta charla, en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, etcétera, ¿no? La vida cotidiana, las mentalidades, etcétera. Pues la historia nos sirve para comprender las acciones llevadas a cabo por hombres en otro tiempo, pero que no quedaron ahí, sino que trascienden, puesto que sus efectos los disfrutamos, los gozamos o los sufrimos hoy en día las personas del presente, ¿no? Muchas gracias, Magda. Gracias a ustedes.